Antoine Griezmann vuelve a ser la bestia negra del Athletic Club. El francés ha dado el triunfo al Atlético de Madrid en un encuentro con dos partes muy diferentes. En la primera sufrieron los de Simeone y en la segunda los de Ernesto Valverde. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Victoria para que el Atlético de Madrid se acerque a la Real Sociedad y consolide su cuarta posición, consolide su acceso a Champions en una jornada importante para el conjunto del Cholo Simeone porque, como digo, su principal rival por esas plazas de acceso a la mejor competición de clubes del mundo había ganado, como es el Betis, y tenía la posibilidad de recortarle puntos a una Real Sociedad que se había dejado dos jugando en casa en ese empate 1-1 frente al Celta. Por parte del Athletic Club era una jornada también importante porque el Rayo, el equipo que estaba por encima de los de Ernesto Valverde, había empatado, el Villarreal había perdido, Osasuna también había perdido y tenían la posibilidad los bilbaínos de colocarse como sextos clasificados si hubiesen ganado o empatado el encuentro. Perdón, si hubiesen ganado, si hubiesen empatado, se hubiesen mantenido séptimos en la clasificación en un encuentro con dos partes, como digo, muy diferentes. En la primera fueron mejores los visitantes, con un Athletic que dominó el balón, que fue capaz de crear bastantes llegadas, bastantes acciones al borde del área, pero en la que emergió sin duda la figura de un Reinildo Mandava, que parece haberse convertido también últimamente en la bestia negra en el aspecto defensivo de los de Ernesto Valverde. En la segunda, el Atlético de Madrid dio un paso hacia adelante con las modificaciones del Cholo Simeone, no solo en el esquema, pasando a una defensa de 5, sino también en entrada de diferentes jugadores, como Pablo Barrios, también como Álvaro Morata, pero al final decidió el de siempre, un Antoine Griezmann, que se marcó una gran jugada y principalmente una definición espectacular ante una de las grandes sorpresas de las alineaciones, ante un Julen Aguirrezabala, que ha vuelto a demostrar, en mi opinión, que es un portero sin duda de primera división y que creo que si le dan la oportunidad próximamente, bueno, pues a lo mejor es capaz de demostrar que es un portero capaz de jugar en un equipo de esa zona media alta de la clasificación, de esa zona noble o de los equipos que jueguen incluso en competiciones europeas de forma habitual. Muchas cosas que repasar en este encuentro, que también ha venido marcado, en mi opinión, por ese bonito homenaje que el Atlético de Madrid le ha dedicado al Athletic, el conjunto bilbaíno que hoy, o que esta temporada, en 2023 cumple 125 años, y obviamente el Atlético de Madrid recordando su pasado, ya que el conjunto hoy local, bueno, pues fue fundado por estudiantes vascos que eran aficionados del Athletic Club, por eso han compartido escudos, han compartido también camisetas, etcétera, etcétera, unos gestos muy bonitos que siempre, bueno, pues hay que, para mí se tienen que producir, porque simplemente sirve para recordar cosas que, bueno, pues son absolutamente fundamentales en la historia de ambos clubes. Así que bonito gesto, bonito homenaje del Atlético de Madrid al Athletic Club, en un partido en el que, como os digo, ha habido también novedades en el 11, principalmente del conjunto de Ernesto Valverde, pero comenzamos por el conjunto del Cholo Simeone, sinceramente sin sorpresas. Carrasco aparecía en el 11 por un Lemar que ya sabemos que no podía estar, hoy vistiendo el Atlético de Madrid de naranja, dejándole la equipación rojiblanca en ese homenaje también al Athletic, con Correa y Griezmann, sin duda apostando Simeone por quitarle la referencia a los centrales del Athletic, quitándole la referencia a un Vivian John-Geray, que en ese tipo de situaciones o chocando, yendo a duelos uno contra uno, se suelen mostrar muy bueno, pues muy capaces, muy vencedores, ¿no? Y Correa, Griezmann, como ya vimos, o como ya hizo el Cholo Simeone en el partido en el Sadar frente a Osasuna, bueno, pues apostando por jugadores que tienen más movilidad y que en espacios reducidos te pueden hacer daño también en la espalda, sin necesidad de que sean necesariamente contras con 20-30 metros a la espalda de los centrales. Por parte del Athletic Club, su 4-3-3 habitual, pero bueno, pues por momentos
tenemos un doble pivote formado por Vesga y Dani García, con Muniain en banda izquierda, con Nico Williams en banda derecha, Iñaki Williams arriba, Ollán Sancet en esa zona de interior media punta, y la gran novedad venía atrás con la entrada de Julen Aguirrezabala, que normalmente es el portero de la Copa del Rey y que, según ha explicado Ernesto Valverde, bueno, pues era para que tuviese minutos, que tuviese rodaje antes de afrontar la próxima semana. Bueno, la próxima semana no, dentro de 2 semanas, ese partido de ida de la Copa del Rey semifinales frente a Club Atlético Osasuna. Una decisión que yo creo que es bastante acertada y que, bueno, pues creo que tiene sentido, porque además es un futbolista que ya ha demostrado en grandes encuentros que tiene la fiabilidad suficiente como para que, bueno, pues hoy saliese al Metropolitano y fuese una garantía total, como creo que él finalmente ha demostrado, con algunas acciones de muchísimo mérito. Solo le ha podido batir un Antoine Griezmann que para mí, bueno, pues ha marcado un golazo, principalmente por una definición imparable con su disparo a la pierna zurda, ¿no? Un partido en el que la verdad, bueno, pues el Athletic creo que en general ha hecho una buena primera parte, mostrando mucha personalidad frente a un Atlético de Madrid que también hay que decirlo, bueno, pues ha mostrado síntomas de estar un poquito por debajo del nivel de concentración, intensidad que requería el partido, ¿no? Un Athletic que desde el principio se ha hecho con el dominio de la posesión, teniendo el balón en campo rival, encontrando a Muniain, que se caía por dentro como es habitual, que bajaba a la construcción de los ataques, ayudando a ese doble pivote, ayudando a Mikel Vesga y a Dani García, que sabemos que no son, bueno, pues jugadores muy buenos en la creación, en la construcción de los ataques. Un Athletic que intentaba mover el balón rápido, un Atlético que frente al 4-4-2 del Atlético de Madrid encontraba las formas de progresar, principalmente por esa zona izquierda del ataque del conjunto de Ernesto Valverde, y también por el centro, conectando con un Ollán Sancet que ha podido recibir bastantes veces, bueno, pues en esa zona de entre líneas, cayendo a los lados de Coque y de Paul y haciendo daño, encontrando remates en la frontal del área, encontrando buenas situaciones de pase para sus compañeros. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el Atlético de Madrid, como ya vimos en el pasado, en el partido de la vuelta, el primer partido de la primera vuelta de la Liga, bueno, pues ha tenido un Reinildo espectacular. En ese encuentro, el futbolista africano sobre todo destacó en los 1 contra 1 contra Nico Williams, y en esta ocasión no ha sido tanto así, porque el Athletic no ha llevado tanto el balón a esa zona derecha, sino que ha sido más a través de intervenciones, llegando desde atrás, cortando pases que podían terminar en acciones de mucho peligro. La verdad es que Reinildo ha vuelto a cuajar un partido defensivamente espectacular, sobre todo porque ha estado muy atento en situaciones de urgencia, llegando, como os digo, bueno, pues justo antes para cortar o para evitar situaciones que podían haber hecho que el Athletic tuviese ocasiones muy claras en una primera parte en la que, para mí, como os digo, los de Ernesto Valverde han sido mejores, han tenido más posesión, han mostrado esa personalidad, han tenido llegadas, le han hecho bastante daño al Atlético de Madrid en acciones a balón parado, pero bueno, pues los defensores del conjunto rojo y blanco han estado bien, sobre todo bloqueando disparos, principalmente un Reinildo que bueno, pues ha estado genial en ese tipo de acciones al límite, como os digo. Pese a ello, pese a ese dominio que estaba teniendo el Athletic, pese a las llegadas, pese a alguna buena ocasión que ha tenido el conjunto de Ernesto Valverde, con una acción a balón parado de Ollán Sancet, con otro disparo del propio Ollán Sancet al borde del área, y con esas acciones que ha salvado in extremis Reinildo, también el Atlético de Madrid ha tenido una ocasión importante en las botas, o ha tenido las mejores ocasiones en las botas o en la cabeza de un Carrasco, que la verdad, bueno, pues ha demostrado, sobre todo en esa primera parte, que está en una situación, o que está en una racha de partidos en las que le salen bastantes pocas cosas importantes al belga, ¿no? Que se ha topado hasta en 2-3 acciones con un Julen Aguirrezabala, que, como os digo, bueno, pues hoy ha tenido la oportunidad y que ha vuelto a demostrar que es un portero de garantías, un portero de nivel mínimo de primera división. Yo lo tengo claro, veremos si en algún momento, bueno, pues él o el Athletic deciden que pueda salir. Yo creo que incluso puede demostrar, o puede llegar a demostrar, que es un portero de nivel de competición europea, ¿no? Un portero que sea capaz de jugar en un equipo de ese
ese potencial, ¿no? Lo veremos, obviamente no tenemos la respuesta. Lo cierto es que la apuesta a Ernesto Valverde, en mi opinión, hoy le ha salido bien. Un Atlético de Madrid al que le ha costado mucho en esa primera parte, porque no recupera el balón, porque lo perdía rápido ante la presión alta del Atlético, que ha tenido fallos, errores no forzados con balón. Recuerdo uno de Coque, otro también de Rodrigo de Paul, un Mario Hermoso que intentaba constantemente cambios de orientación para salir de esa basculación, para penalizar esa basculación que hacía a la hora de presionar el Athletic, pero no ha estado nada preciso el conjunto del Cholo Simeone, al que, como os digo, le ha costado recuperar el balón en su campo y le ha costado tenerlo en el área rival, ¿no? O cerca del área rival en esa primera parte. En el segundo tiempo, como acostumbramos, ya sabemos que el Atlético de Madrid es el equipo que más goles en Liga marca entre el minuto 45 y el minuto 60, uno de los indicativos más claros de cómo un entrenador al descanso mejora a su equipo. Hoy no ha sido así, pero ya desde, ese inicio de segunda mitad hemos visto un Atlético de Madrid con una actitud diferente, que ha dado 2 pasos hacia adelante y que ha comenzado a explotar los problemas que ha tenido el Athletic para ser preciso, para conectar pases, para poder juntar 2-3 acciones consecutivas acertadas que le permitieran salir de esa presión, de ese paso hacia adelante, de esos 2 pasos hacia adelante que ha dado un Atlético de Madrid, que en ese inicio de la segunda parte ya ha cambiado a jugar con 5 defensas, metiendo a Reinildo como central izquierdo y pasando a Carrasco al carril, ¿no? Un Atlético de Madrid que a partir de ahí ha comenzado a crecer, que ha comenzado a instalarse en campo rival, que ha comenzado a bombardear el área del Atlético a base de centros. Es cierto que ahí el conjunto de Ernesto Valverde para mí se ha defendido bastante bien, principalmente con Geray y con Vivian brillando en ese tipo de acciones, también con una buena intervención de Julen a disparo de Yannick Carrasco, pero ya el Atlético de Madrid se había hecho por completo con el encuentro y ahí es cuando a mí me ha faltado iniciativa por parte de Ernesto Valverde, ¿no? Alrededor del minuto 55-57 yo creo que el conjunto bilbaíno ya necesitaba los cambios. Ernesto Valverde, los ha alargado 10 minutos más cuando el Athletic daba la sensación de que estaba totalmente superado porque estaba muy impreciso, no era capaz de juntar 2-3 acciones, 2-3 pases buenos consecutivos, además acciones de mostrarse fuera de la concentración o de la velocidad que requería el partido por parte de Mikel Vesga y de Dani García, tardando demasiado en dar pases y terminando esas acciones en recuperaciones por detrás de jugadores del Atlético de Madrid. En definitiva, el equipo del Cholo Simeone, que ya en ese inicio de la segunda parte ha sido muy superior y que lo ha seguido siendo en ese hasta el final del partido, con un Morata y un Pablo Barrios que también han aportado, porque principalmente Correa no estaba pudiendo hacer daño a Vivian y a Geray con esa movilidad, con esa capacidad que tienen espacios reducidos para hacer buenos giros. La verdad es que ahí los centrales del equipo bilbaíno han estado para mí bastante bien, y esos cambios de jugadores, más los cambios o más ese cambio táctico al Cholo Simeone, también le han ayudado, ¿no?, a ser bastante dominador en esa segunda parte. Ernesto Valverde ha metido a Oyarzárraga, ha metido también a Guruceta, pero ya el Athletic no ha sido capaz en ningún momento de conectarse al partido, de dar sensación de peligro, de tener algún acercamiento al área de Oblak que obligase al Atlético de Madrid alguna buena acción defensiva por un buen nivel de combinaciones o de acción individual del Athletic, que se ha ido diluyendo como un azucarillo en el encuentro, ¿no? En la primera mitad hemos visto ese dominio y en la segunda el dominio ha sido por el lado contrario para el conjunto del Cholo Simeone, que al final ha terminado encontrando, como no, una acción genial de su jugador más importante, de un Antoine Griezmann, que de nuevo, ha demostrado que es la bestia negra del Athletic. Creo que lleva 11 partidos consecutivos marcándole, una auténtica barbaridad, o creo que no son 11 partidos consecutivos, sino que le ha marcado 11 goles en toda su carrera. Ya en San Mamés, en la primera vuelta, él decidió también con su gol, en un partido que acabó 0-1 con
bueno, pues jugador decisivo para el francés, y con un Reinildo Maldava espectacular defensivamente. Y hoy el guión, bueno, pues de forma, aunque no se ha jugado igual, aunque el dominio, la posesión no ha sido igual, al final los dos jugadores del Atlético de Madrid que vuelven a destacar en este duelo frente al Athletic son los mismos, ¿no? Tanto Reinildo como Griezmann. Valverde sigue sin ganar al Cholo Simeone, creo que no lo ha hecho de momento ninguna vez, así que también ahí el duelo se lo lleva el técnico argentino, al igual que los 3 puntos. Un partido, bueno, pues con dos partes, como digo, muy diferentes, que acercan al Atlético de Madrid a la tercera plaza y que hacen que mantenga su distancia frente al Betis, que en principio es su principal rival por las posiciones de Champions League. El Athletic no ha podido, sobre todo en una segunda parte para mí muy decepcionante, en la que se ha diluido como un azucarillo frente al paso hacia adelante del Atlético de Madrid. Un encuentro, como os digo, marcado por ese bonito homenaje, ese bonito gesto, o esos bonitos gestos, mejor dicho, que han tenido los locales con los visitantes por su 125 aniversario. Hasta aquí el repaso. Me gustaría saber vuestra opinión en comentarios, ya lo sabéis, ahí os espero para leeros y para poder debatir sobre lo que ha sido este Atlético de Madrid 1, Athletic Club 0. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.